Qué padre poder estar juntos nuevamente sabiendo que lo que nos une, la razón por la cual estamos aquí es un mismo espíritu. Y hemos estado comenzando la semana pasada con esta serie acerca del Espíritu Santo y vamos a continuar hablando acerca del Espíritu Santo durante las tal vez próximas 6 semanas, 7 semanas más. Vamos a estar hablando acerca de este tema, pero la razón por la cual hemos dedicado tanto tiempo, tantas semanas para poder hablar acerca del Espíritu Santo es porque una de las cosas que nos hemos dado cuenta es que podemos llegar a uno de dos extremos acerca de este tema del Espíritu Santo. Hay algunas personas que directamente no les gusta hablar del Espíritu Santo y entonces se van a un extremo y dicen, no, 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 acerca del Espíritu Santo jamás lo vamos a entender, entonces mejor ni hablemos de ese tema. Y entonces tal vez llegan a un punto de indiferencia donde ya ni siquiera se habla del tema o ya ni siquiera se aborda qué es lo que enseña la Biblia acerca de ese tema. Pero también está el otro extremo, está el extremo de las personas que dicen, no, 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 el Espíritu Santo lo es todo. Y es tanto su enfoque en el Espíritu Santo que tal vez se van más allá de lo que enseña la Biblia acerca del Espíritu Santo. Entonces, la razón por la cual hemos estado hablando acerca de este tema durante esta semana, la semana pasada, esta semana y las semanas que vienen, es porque queremos ver qué es lo que dice la Biblia acerca del Espíritu Santo. No quiero decirte qué es lo que yo sentí, no quiero decirte qué es lo que yo experimenté, porque muchas veces definimos algo en base a nuestras experiencias y el problema de definir algo en base a nuestras experiencias es que nuestra definición se convierte en algo subjetivo. Lo que tú hayas experimentado y lo que yo haya experimentado en un mismo momento puede llegar al expresarse, puede sonar diferente. Pero si nosotros nos enfocamos en lo que enseña la Biblia, lo que enseña la palabra de Dios acerca del Espíritu Santo, entonces nuestra enseñanza, nuestra doctrina va a ser objetiva. Vamos a poder saber qué es lo que dice Dios acerca de esto y también vamos a poder saber qué es lo que nosotros podemos creer acerca del Espíritu Santo con toda la seguridad. Porque muchas veces vamos escuchando o vamos experimentando o vamos estando en medio de ambientes donde se habla o se dice ciertas cosas acerca del Espíritu, pero que no están respaldadas con lo que enseña la palabra de Dios. Y Mario decía la semana pasada algo bien interesante. Se ha hecho acerca del Espíritu Santo un circo, donde parecería que el que pueda sacar más conejos de adentro del sombrero es el que más lleno del Espíritu Santo está. Y entonces todo el mundo quiere ir con esa persona. Todo el mundo quiere ir con esa persona que hace descender cosas del cielo y que hace. Y entonces ya el Espíritu Santo se ha convertido más en un negocio, como Simón el mago lo estaba buscando cuando le dijo a los apóstoles, déjenme yo tener ese mismo espíritu que ustedes tienen, porque yo veo que la gente lo sigue, yo también quiero que me sigan. En lugar de realmente poder entender la tercera persona de la Trinidad, porque el Espíritu Santo es Dios. Sabemos que está Dios Padre, está Dios Hijo y está Dios Espíritu Santo. Y si queremos entender acerca del Espíritu Santo, tenemos que buscar conocer más a Dios. Y hay una realidad. Mientras más conozcamos acerca de Dios, también más vamos a conocer acerca de nosotros mismos. No porque nosotros seamos un Dios, pero porque fuimos creados a imagen y semejanza de ¿quién? De Dios. Y la realidad es que conforme más vamos también conociendo lo bajo que somos o lo malos que somos, más vamos a entender por qué necesitamos de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces quiero invitarte a que cierres tus ojos y vamos a pedir la guía de Dios en esta mañana para que sea Él el que hable a cada uno de nuestros corazones. Padre, te pedimos que tomes cada palabra, cada versículo que vamos a leer y nos ayudes a entender, nos ayudes a poder obedecer a lo que dice tu palabra. Y que, Señor, estas cosas que leamos hoy y aprendamos hoy se conviertan en una convicción en nuestras vidas. Porque no queremos, así como dice la palabra, por tener comezón de oír, seguir filosofías o doctrinas o enseñanzas de hombres. Queremos seguir la enseñanza de tu palabra. Porque tu palabra es verdad. Y en tu verdad sabemos, Señor, de que somos libres.
para hacer tu voluntad. Por eso te pedimos, Dios, que hables a nuestros corazones en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a comenzar hoy hablando de Juan capítulo 3. Si tienes tu Biblia, ábrela en Juan capítulo 3. Y vamos a ver una historia bastante interesante donde un líder de los religiosos judíos se acerca a Jesús de noche. Y hay algunos que dicen, no, se acercó a Jesús de noche porque a lo mejor tenía miedo que lo descubrieran los demás judíos. Eso no lo sabemos, la Biblia no lo dice. Capaz que esta persona se acercó a Jesús de noche porque era el único momento donde Jesús estaba tranquilo. Porque Jesús durante el día lo seguía muchísima gente y muchísima gente lo seguía a Jesús por los milagros. Lo seguía a Jesús por el pan que él multiplicaba. Lo seguía a Jesús por los ojos que él abría. Lo seguía a Jesús por los discapacitados o las personas lisiadas que él hacía caminar. Y ellos querían ver el espectáculo de los milagros que Jesús tenía la capacidad en el poder del Espíritu. Pero este hombre se acerca a Jesús de noche y de noche Jesús le revela a este hombre una de las más grandes que nosotros podemos llegar a entender acerca del Espíritu Santo. Porque si vamos a estar estudiando acerca de lo que el Espíritu Santo hace, esta es una de las primeras obras que el Espíritu Santo hace en la vida de cada una de las personas que Dios ya ha elegido para que sean salvas. Y vamos a leer en Juan capítulo 3 este pasaje acerca de este hombre Nicodemo. Ahora, antes de que empecemos a leer el pasaje y quisiera que te identifiques un poquito con Nicodemo y te quiero hacer una pregunta. Si eres como yo, seguramente algún momento te has sentido como que hay cosas en tu vida que sabes que tienen que cambiar y te frustra cuando no las puedes cambiar. Esta semana yo platicando con mi esposa le decía, ¿cómo me frustra que de repente en mi mente yo sea tan disperso? Porque de repente estoy haciendo algo y me acuerdo, tengo que hacer esta otra cosa y me pongo a hacerlo y de repente, tenía que terminar de hacer aquello. Yo le decía, ¿cómo me frustra eso acerca de mí? Porque soy muy disperso. Hay veces que de repente empiezo un proyecto y me apasiona ese proyecto, pero después se me ocurre otro proyecto y digo, qué padre sería empezar eso, y entonces tengo ganas de dejar este proyecto y ¿cómo me gustaría cambiar eso en mi vida? Hay áreas en nuestras vidas que sabemos que todavía no somos perfectos ninguno de nosotros, ¿verdad? Y nos gustaría cambiar. O hay alguien que está conforme con todo acerca de su vida y dice, yo ya soy obra terminada. No. Todos en algún momento vemos cosas en nuestra vida que sabemos que tenemos que cambiar. Nos sentimos insatisfechos porque de repente aquellas cosas que dices, nunca más lo voy a volver a hacer, lo vuelves a hacer. Nos sentimos a veces incongruentes porque aquello que le dices a alguien, no lo hagas, tú lo haces. Y de repente hay cosas en nuestra vida que nos cuestan y a mí me ha pasado durante estos últimos meses aquí comenzando con esta iglesia y he escuchado a muchos de ustedes que dicen, Pablo, es que me cuesta tanto cambiar. Es que yo veo lo que dice la Biblia y yo quiero seguir lo que dice la Biblia, pero me cuesta tanto cambiar. Y quiero que veamos a través de la obra del Espíritu Santo que vamos a estar estudiando hoy. Hoy vamos a estar hablando acerca de la regeneración. Vamos a ver cómo lo que enseña la palabra de Dios es que el verdadero cambio viene a través del Espíritu Santo. Y este verdadero cambio en la regeneración, a través de este cambio, Dios nos da un corazón nuevo, nos limpia y nos hace obedientes a su palabra. Velo de esta forma. La regeneración es un proceso en el cual Dios cambia tu corazón, te da un corazón nuevo. No es como que le da una remodelada a tu corazón. No, Él te da un corazón nuevo. Y ahorita vamos a ver por qué es necesario ese corazón nuevo. Nos limpia de nuestro pecado, pero también nos da la capacidad de obedecer sus mandamientos. Entonces vamos a leer Juan capítulo 3, versículos 1 al 6. Y si tienes una Biblia, te voy a invitar a que abras tu Biblia en este pasaje. Si no tienes una Biblia, los versículos de todas formas van a aparecer aquí atrás en la pantalla. Entonces buscamos en el Evangelio de Juan capítulo 3 versículos 1 al 6. Dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Y este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está ¿quién? Dios con él.
Nadie podría hacer lo que Jesús hacía si Dios no estuviese con él. Y grábense esta frase, porque todo lo que vamos a hablar acerca del Espíritu Santo y la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas es solamente posible porque Dios está con nosotros. Entonces, este rabino se le acerca y después le dice, versículo 3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del ¿qué? Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ahora recordemos quién era este Nicodemo. Nicodemo era un conocedor de la ley, era un conocedor de las escrituras, era una persona que seguramente había estudiado de los mejores maestros de la ley de los judíos, aquellas cosas que él debía saber acerca de Dios y acerca del reino, pero se acerca con Jesús porque él sentía que le hacía falta algo. Él sabía que todo ese conocimiento que él había acumulado, todo ese conocimiento que él había recibido a lo largo de tantos años de estudio, le pudo haber dado un título y una posición dentro de la religión judía. Pero él se acerca y le hace una pregunta muy sincera a Jesús. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Qué? ¿Cómo puedo entrar en el reino de Dios? ¿Qué es necesario para entrar en el reino de Dios? En el versículo 2 dice que vino a Jesús y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señoras que tú haces si no está Dios con él. Y respondió Jesús y le dijo, de cierto que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dice, ¿cómo puede nacer alguien de nuevo? ¿Cómo puede nacer alguien de nuevo? Él sabía que algo le faltaba, pero en su mente humana limitada dice, a ver, espérame, Jesús le dice, debes nacer de nuevo, Nicodemo. Y Nicodemo le dice, pero ¿cómo voy a nacer de nuevo si yo ya soy un hombre viejo? Sí, está bien, o sea, pero ahora ya, ¿cómo voy a nacer de nuevo? ¿Cómo voy a entrar en el vientre de mi madre para volver a nacer? Y entonces Jesús le explica y le dice, este nuevo nacimiento del cual yo te estoy hablando no es un nacimiento físico, es un nacimiento espiritual. Y si no hay un nuevo nacimiento espiritual, si una persona no nace de nuevo, dice Jesús, no puede entrar en el reino de los cielos. Si una persona no nace de nuevo, no puede entender y obedecer la palabra de Dios. Y aquí quiero hacer un paréntesis, porque no quiero que te sientas como que con razón no entiendo nunca la Biblia. Puede ser que necesites nacer de nuevo, y ahora vamos a hablar acerca de lo que este nuevo nacimiento implica y significa. Pero también puede ser que tal vez naciste de nuevo, pero no has llevado a cabo esta nueva vida como Dios la diseñó para que tú la llevaras, y entonces te has perdido en medio de falsas enseñanzas y falsas doctrinas, y has seguido más una experiencia con el Espíritu que conocer al Espíritu Santo de Dios y permitir que el Espíritu Santo haga lo que Él puede hacer en tu vida. Entonces vamos a ver qué es lo que significa este nuevo nacimiento. Porque este nuevo nacimiento del cual estaba hablando Jesús, la regeneración, lo primero que vemos en este pasaje es que la regeneración es la obra del Espíritu Santo de dar vida a algo que estaba muerto. No es darle vida a algo que tenía vida, porque ¿qué sentido tendría que el Espíritu Santo te dé una nueva vida si tú antes estabas vivo? Pero la Biblia dice que nosotros estábamos descarriados como ovejas sin pastor. Cada uno se había apartado por su camino, pero la Biblia también nos enseña que nuestra condición
lejos de Dios. Dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Leímos recién en Efesios capítulo 2 durante nuestro tiempo de alabanza. Estábamos muertos ¿en qué? En pecado. Y a causa de la muerte en el pecado, fíjate, Jesús no le dice a Nicodemo: lo que tú tienes que hacer para entrar en el reino de los cielos es cambiar tus actitudes, cambiar tu comportamiento, ir a una iglesia, cortarte el pelo, sacarte los piercings, ya no tatuarte. No, 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 Jesús no le dice, ya no necesitas hacer un cambio de comportamiento. No necesitas hacer un cambio de apariencia física, aunque a veces en otros lugares eso es lo que te dicen, ¿no? Un nuevo nacimiento es un nacimiento espiritual de algo o alguien que estaba muerto. Y Jesús le dice: no es suficiente con que tú cambies tus actitudes, no es suficiente con que tú conozcas demasiado acerca de la ley, y no es suficiente con que tú conozcas demasiado acerca de Dios. Tú tienes que nacer de nuevo. Tú tienes que nacer de nuevo. Y este nuevo nacimiento solamente es posible por medio de ¿qué? El Espíritu Santo. Dice el pasaje que estábamos leyendo recién: si no naciere por agua y por el Espíritu. Y no está hablando acerca del bautismo en agua en este pasaje específicamente. En este pasaje está hablando acerca de el lavamiento, porque los judíos tenían una costumbre de que debían de ser lavados, parte de los rituales, para poder simbolizar que ellos estaban limpios de sus pecados. Y dice: si alguien no fuere lavado y si alguien no recibiere la nueva vida, este nuevo nacimiento por el Espíritu, no puede nacer de nuevo, no puede entrar en el reino de los cielos. Entonces, este nuevo nacimiento, la regeneración, es la obra del Espíritu Santo de dar vida a algo que estaba muerto. No es un cambio de actitud, sino que es la obra de Dios en la vida de aquellos que han de ser salvos. ¿Para qué? Para que puedan recibir la salvación. Y cuando Jesús está hablándole a Nicodemo, él está haciendo referencia a un pasaje que podemos encontrar en Ezequiel capítulo 36, versículos 25 al 27. Y quiero que lo busques. Ezequiel 36, 25 al 27, porque Nicodemo era conocedor de la ley, era conocedor de los profetas. Y entonces él le hace referencia a lo que Ezequiel está profetizando para el pueblo de Israel, que en algún momento Dios iba a hacer algo especial con ellos. Ezequiel capítulo 36, versículos 25 al 27, fíjate lo que dice este pasaje. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis ¿qué? Limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Versículo 26. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¿Te das cuenta por qué era necesario un nuevo nacimiento? Porque sin el nuevo nacimiento nuestro corazón, ¿cómo es? Duro, de piedra. No hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios, dice la palabra. Versículo 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Este pasaje describe y relata la obra de la regeneración que el Espíritu Santo hace en la vida de los creyentes, que les da la capacidad de ser salvos, de entender la palabra y la voluntad de Dios y de obedecerla. Y creo que es un momento como para que tú reflexiones y tal vez pienses: bueno, yo no sé si he sido regenerado. Yo no sé si realmente he recibido el Espíritu Santo de Dios, porque hay veces que las personas separan estos eventos del Espíritu Santo como si el Espíritu Santo fuera y viniera, y entonces a veces es como que estamos esperando la presencia del Espíritu. No, 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 el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, que ha sido dado por Dios para aquellos que han sido limpiados, para aquellos que se les ha cambiado su corazón,
han recibido el Espíritu Santo de Dios para que el Espíritu Santo de Dios les dé la capacidad de obedecer la voluntad de Dios. Ahora vamos a desmenuzar un poco este pasaje, porque comienza diciendo: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. ¿Cómo nos hace sentir el pecado? Sucios, indignos. Y Dios sabe eso. Dios sabe cómo nos sentimos a causa del pecado, porque a lo mejor el pecado pasionalmente te hace sentir bien, pero después emocionalmente y espiritualmente te hace sentir culpable. Y la realidad es que necesitamos ser limpiados, y el Espíritu Santo, para aquellos que han de ser salvos, comienza haciendo una obra de limpieza. Necesita lavar nuestros corazones, limpiar nuestros corazones. Y dice que necesita quitar el corazón de piedra y poner un corazón de carne. ¿Para qué? Porque con un corazón de piedra tú no deseas las cosas de Dios. Con un corazón muerto, tu corazón no va a palpitar por los deseos de Dios. Y Dios dice: no solamente tengo que limpiar tus pecados por medio del Espíritu, tengo que cambiar tu corazón, para que aquello que tú antes odiabas, ahora tú ames. Y aquello que antes tú amabas, que era el pecado, ahora tú lo deseches, lo odies en tu vida, para que entonces puedas conocer la voluntad de Dios y obedecerla. Esa es la primer parte de la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, para hacernos parte de esta familia, la familia de Dios. La regeneración limpia los pecados, nos da un nuevo corazón, y con ese nuevo corazón un nuevo espíritu. Mira lo que dice 1 de Juan capítulo 4 versículo 7, dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Fíjate qué interesante, porque antes, cuando no conoces a Dios, cuando tú no tienes el amor de Dios, cuando tú no has cambiado por el Espíritu Santo, cuando tú no has nacido de parte de Dios, ¿qué es lo que más amas? A ti mismo, y haces lo que tú quieres. Pero cuando tú recibes el amor de Dios y Dios te da ese nuevo nacimiento, ¿qué es lo que nos enseña Jesús? ¿A quién? A tu prójimo como a ti mismo. Y también te dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Cómo es posible eso? Solamente con un nuevo corazón. No con un corazón de piedra, sino con un corazón de carne, un corazón nuevo, un espíritu nuevo. Y es ese espíritu nuevo que Dios nos da, y es parte de esta obra de la regeneración, porque nos da un nuevo corazón, nos limpia nuestros pecados, nos da su espíritu. Pero fíjate la última parte de Ezequiel capítulo 36 en el versículo 27. Fíjate: y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis ¿en qué? En mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Entonces, Pablo, es que yo sé lo que es bueno, pero realmente no deseo hacerlo. Cuidado, porque parte de la obra regeneradora del Espíritu Santo es que tú desees poner por obra, o sea, obedecer las enseñanzas y los mandamientos de Dios. Esa es parte de la obra del Espíritu Santo en tu vida, porque el Espíritu Santo te limpia de tus pecados, el Espíritu Santo te da un nuevo corazón, pero también el Espíritu Santo te habilita para poder obedecer la voluntad de Dios. En Romanos capítulo 6 dice que antes éramos esclavos del pecado y hacíamos la voluntad del pecado en nosotros, la voluntad de nuestra carne en nosotros. Pero dice: ahora que hemos sido salvados, ahora que hemos sido lavados, dice que nuestro fruto es la santificación y hacer la voluntad del Padre, las buenas obras. Por lo tanto, es el Espíritu Santo de Dios lo que nos da la capacidad de obedecer a Dios. Filipenses capítulo 2 versículos 12 y 13: por tanto, amados míos,
Como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer. Es Dios por medio de su Espíritu Santo el que nos da la capacidad de desear y obedecer, seguir su voluntad. Porque antes seguíamos nuestra voluntad. Ahora en Cristo, aquellos que han sido cambiados, aquellos que han sido regenerados, ya no se sienten a gusto haciendo su voluntad, sino que sienten ese deseo y esa urgencia ahora de hacer la voluntad de Dios. Esta semana tuve una experiencia muy padre de una persona que había estado buscando a Dios durante muchos años. Y cuando estaba estudiando para este mensaje pensaba, wow, igual que Nicodemo, tal vez escuchó la voz de Dios, escuchó la verdad de Dios, escuchó la palabra de Dios durante muchísimo tiempo, pero sabía que algo le faltaba. Y en el momento en que recibe la salvación por medio de Cristo Jesús, por fe, su primer pregunta fue, ¿y ahora qué hago? ¿Por qué? Porque quiero agradar a Dios, quiero obedecer a Dios, quiero honrar a Dios. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hago con mi pecado? ¿Qué hago con las cosas malas? ¿Qué hago para ahora obedecer y hacer la voluntad de Dios? Aquellos que han sido regenerados por el Espíritu Santo desean hacer la voluntad de Dios, que es parte de la obra que el Espíritu Santo hace para que cada uno de nosotros podamos conocer a Dios. Y en ese conocimiento de Dios, la palabra de Dios nos enseña que es este nuevo nacimiento, obra de Dios, es este nuevo nacimiento, la obra de Dios en aquellos que han creído que Jesús es el Cristo. Fíjate lo que dice 1 de Juan capítulo 5 versículo 1, búscalo en tu Biblia. 1 de Juan capítulo 5 versículo 1. ¿Para quiénes es la regeneración? ¿Quiénes son los que reciben este corazón nuevo? ¿Quiénes son aquellos que tienen este cambio de deseos? 1 de Juan 5:1 dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Dice este pasaje, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es que nacido de Dios. Este nuevo nacimiento, esta nueva vida, porque muchas veces citamos, ¿no? De modo que si alguno está en Cristo, en Corintios capítulo 5 versículo 17, las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Para que todas las cosas viejas pasen, para ese nuevo nacimiento, ¿qué tiene que haber? Tiene que haber un momento de conversión. Tiene que haber un momento en el cual, por haber sido atraído a Dios, porque este pasaje dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Todo aquel que es nacido de Dios cree que Jesús es el Cristo. Solamente aquellos que han nacido de nuevo son aquellos que pueden poner su fe por completo en Jesucristo y en su obra. Y son aquellos que pueden entonces hacer la voluntad de Dios por la obra del Espíritu Santo en sus vidas. No hay de otra. Porque muchas veces nos sentimos, como les preguntaba al comienzo, como que hay cosas en nuestra vida que deben cambiar. Y nos sentimos incompletos, nos sentimos que algo nos falta para poder realmente cambiar en nuestras vidas. Y es ahí donde tenemos que entender que esa obra de transformación, esa obra de cambio, por más que nosotros cambiemos humanamente nuestro comportamiento, nuestras actitudes, nuestros patrones, un cambio profundo de adentro hacia afuera solamente lo puede hacer ¿quién? Dios, por medio de su Espíritu Santo.
Y eso es lo que necesitamos. Sabes, hay muchas personas que vienen a la iglesia queriendo cambiar sus vidas a través de las enseñanzas espirituales o a través de las enseñanzas de un libro sagrado, y entonces un tiempo están con unos, otro tiempo están con otros, y después van buscando a ver cuál de esas enseñanzas realmente logra sacarlos del bache espiritual en el cual se sienten. Lo único que puede cambiar tu vida, lo único que puede transformarte desde la profundidad, limpiar por completo tu corazón, darte un nuevo corazón, darte nueva vida, es la obra del Espíritu Santo regeneradora. Y es lo único que tiene la capacidad de transformar tu vida por completo. No que seamos perfectos por haber sido regenerados. Después viene la obra de santificación, que también la hace el Espíritu, y lo vamos a ver unas semanas más adelante. No que ya lo hayamos logrado, decía el apóstol Pablo, no que ya haya llegado a la meta, prosigo a la meta. Estamos en un proceso en el cual el Espíritu Santo de Dios constantemente está cambiando nuestras vidas, pero ese proceso tiene un comienzo, y el comienzo es a través de la regeneración por medio del Espíritu. Ahora, por último, y quiero terminar dándote 3 consejos, porque esta nueva vida en Cristo debe ser cuidada. Leíamos recién en el pasaje de Filipenses de que debemos de cuidar nuestra salvación, ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. No porque la vayamos a perder, no porque vayamos a perder la gracia que ya hemos recibido, pero debemos de cuidar esta nueva vida en Cristo, porque debemos de tomarlo como algo dado por Dios. Y quiero darte 3 consejos en 3 pasajes. El primero está en Primera de Pedro capítulo 2 versículo 2. Mi primer consejo para ti en esta nueva vida en Cristo es que debes alimentarte en el Espíritu. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 2 dice: como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. En esta versión dice: pidan a gritos ese alimento nutritivo ahora que han probado la bondad del Señor. Fíjate cómo llora un bebé cuando tiene hambre. Desesperado. Cuando de repente con Michelle decidimos salir un ratito y queremos dejar nuestros hijos, sabemos que cuando lleguemos, si pasan más de 2 horas y Lidia se despierta. Ayer en la noche cuando llegamos a la casa y Evelyn se había quedado con los niños un rato, apenas abrimos la puerta, ¡guau! Lidia gritaba desesperada porque quería su leche, porque quería su alimento espiritual, porque el nuevo espíritu que hemos recibido de parte de Dios necesita alimentarse en el Espíritu. Por eso este pasaje Pedro no lo podría haber dicho más claro: como bebés recién nacidos, como bebés que dependen de su madre y de ese alimento que solamente ella les puede dar, deseen el alimento espiritual a gritos, para que entonces podamos realmente experimentar esta nueva vida en Cristo. Tal vez tú recibiste la nueva vida en Cristo, tal vez tú has sido regenerado, pero tal vez a tu espíritu le das así como con gotero. Y vives hambriento espiritualmente, y por eso te cuesta tanto esto de la vida cristiana. Porque tal vez el Espíritu ha comenzado esa obra de regeneración, pero no te estás alimentando espiritualmente para entonces poder experimentar esta nueva vida en Cristo plena y gozosa. Mi segundo consejo: debes alimentar el Espíritu, pero el segundo, debes entrenar tu corazón en el amor a Cristo. Colosenses capítulo 3 versículos 1 y 2 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de ¿qué? Nuestro instinto o nuestro reflejo constantemente es poner nuestra mirada en las cosas de la tierra. Y nos preocupamos, y nos ponemos ansiosos, y nos desesperamos, y queremos tomar todo de nuevo en nuestras manos. Pero este pasaje nos dice:
Si pues habéis resucitado con Cristo, si tú has nacido de nuevo en Cristo, porque antes estabas muerto y ahora vives, si tú has nacido de nuevo en Cristo, busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y esto implica disciplina. Debemos entrenar, debemos disciplinarnos para enfocarnos en aquellas cosas que son eternas. Porque si no, constantemente nos vamos a ir desviando y vamos a comenzar a actuar en base a la vieja vida, no en base a la nueva vida que tenemos en Cristo. Porque tu escala de valores desde que conociste a Cristo y desde que naciste en Cristo, estoy seguro y espero que ha cambiado, porque si no, tal vez no has nacido de nuevo. Porque ya no ves a las personas de la misma forma. Porque ya no ves la Biblia de la misma forma. Porque ya no ves el tiempo de la misma forma. Porque ya no ves el dinero de la misma forma. Ahora, si lo sigues viendo de la misma forma, ojo, tal vez necesitas un nuevo corazón. Tal vez necesitas nacer de nuevo. Y por último, mi tercer consejo de la nueva vida en Cristo: debes alimentar el espíritu, debes entrenar tu corazón al amor a Cristo. Y tercero, debes vencer al mundo. Debes vencer al mundo. Sabes, vencer al mundo implica morir a mis deseos para poder vivir para Dios. Mira lo que dice 1 Juan capítulo 5 versículo 4. Y con esto termino. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. Todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Vence los deseos, vence las pasiones. No porque tú seas capaz en tus propias fuerzas, sino porque has nacido de nuevo y tienes el Espíritu Santo en ti. Sabes, no es el conocimiento, no es el cambio de comportamiento, no es el cambio de actitudes, es la regeneración por medio del Espíritu Santo, lo que nos da la capacidad de honrar y glorificar a Dios con nuestras vidas. Necesitamos ser regenerados, necesitamos ser cambiados de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. De adentro hacia afuera necesitamos ese nuevo corazón. Quiero invitarte a que cierres tus ojos. Y quiero hacerte pensar en lo siguiente. Tal vez tú has sido regenerado, has sido renovado, pero tal vez no has sido lo disciplinado para alimentarte espiritualmente, para poner tus ojos en aquellas cosas que ahora son el deseo y el corazón de Dios. Y en lugar de vencer al mundo, tal vez has vivido derrotado últimamente, porque tal vez hay pecados en los que continúas cayendo, o tal vez hay actitudes que sabes que debes cambiar y continúas teniéndolas. Permite que el Espíritu Santo haga esa obra en tu vida, pero disciplínate, aliméntate espiritualmente, porque tienes en ti el Espíritu de Dios, ese Espíritu que el Hijo de Dios prometió para todos aquellos que creen en Él. Y tal vez hay personas en este lugar que todavía sienten que les falta algo. Todavía sienten que necesitan ser lavados. Todavía sienten culpa, vergüenza. Porque dicen: ¿cómo yo, pecador, voy a entrar en la presencia de un Dios que es santo? De un Dios que no tiene pecado. Y esta mañana necesitas ser lavado. Esta mañana necesitas que el Espíritu Santo de Dios ponga en ti un nuevo corazón. Esta mañana necesitas que el Espíritu Santo cambie tus deseos.
por los deseos de Dios. Si ese eres tú, ahí donde estás con tus ojos cerrados, quiero decirte que todo el conocimiento no puede cambiar tu vida. Solamente el Espíritu Santo de Dios, y es momento que lo recibas. Ahí donde estás, dile: Dios, reconozco que he pecado. Reconozco que mis pecados me separan de ti. Pero hoy te pido que me salves. Quiero que me limpies. Quiero que me des un nuevo corazón. Quiero que cambies mis deseos. Porque creo que Jesús, el Hijo de Dios, murió en la cruz al tercer día para darme esta nueva vida. Sálvame. Alguien así que en esta mañana haya orado por primera vez pidiéndole a Cristo que le perdone sus pecados, que le salve, que le dé un nuevo corazón. Alguien así, levanta tu mano arriba y abajo. Me gustaría dar gracias a Dios por tu vida. Alguien así, gracias a Dios. ¿Alguien más? Gracias a Dios. Padre, te rogamos, Señor, que tú continúes cambiando nuestras vidas, cambiando nuestros corazones, cambiando nuestros deseos. Que podamos reconocer que solamente tú eres Dios. Es hermoso saber, Dios, que nada de lo que compete a la salvación requiere de nuestro esfuerzo, sino que es solo por gracia que tu Espíritu Santo nos atrae hacia ti, nos lava de nuestros pecados, cambia nuestro corazón, pone un nuevo corazón, Dios, un corazón que te ama, un corazón que te desea. Que podamos crecer en ese espíritu, en el conocimiento de tu espíritu, para que nuestras vidas sean transformadas por completo de adentro hacia afuera. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.